yo no hablo mal de los homosexuales, hermanos. Nosotros estamos llamados a amar a todos. Dios es el que se encarga a cambiar a la gente. Pero han querido usar este ejemplo de David y Jonatán y decirle que ellos tenían una relación inapropiable. Porque siempre los que están en esa vida de la LGBTQ, todos esos alfabetos que tienen, buscan, porque ellos saben que hay convicción en ellos y ellos tratan de buscar en la palabra de Dios algo que les pueda a ellos sentirse que no está tan mal. Y usan este ejemplo de David y Jonatán. Mira, hermanos, Jonatán, la palabra aquí dice que su alma se quedó ligado con David y lo amó como a sí mismo. Una cosa que tenemos que entender, la vida de David y la vida de Jonatán. Mira, Jonatán, cuando él conoció a David, David era un adolescente. David, él no tenía ni la edad todavía para ir a pelear en batalla, hermanos. Cuando él peleó contra Goliat, él era un jovencito de que su padre le dio comida y le dijo: ve y entrégale comida a tus hermanos que están en el campo de batalla. Sus hermanos de David tenían la edad para poder pelear, pero David no había pasado ni su bar mitzvah todavía. Era un jovencito apenas. Es más, el motivo de que Samuel unge a David a una temprana edad, antes de eso todavía, era un niño, un adolescente que estaba cuidando las ovejas. Lo unge porque Saúl había desobedecido a Dios. Y Dios, en su misericordia, andaba buscando a alguien para tomar el lugar de Saúl. Y él encontró favor en la vida de David, siendo joven, hermanos. Pero la diferencia que vemos aquí de Jonatán, él creció en el palacio. El lugar del reinado de que Dios se lo dio, le ungió a David cuando estaba niño, lo ungió allá afuera en el campo. Con ese aceite lo ungió todo, lo empapó. Pero en realidad el que era el que iba a ser siguiente para la línea del reinado de Saúl era el hijo mayor. Y ese fue Jonatán. Jonatán era el mayor de todos los hijos de Saúl. Mientras que vemos en la historia de David era lo contrario. David ni creció en un palacio, ni creció él con las enseñanzas de cómo ser rey, sino él creció con las ovejas. Y él, al contrario de que Jonatán era el más grande de todos los hijos de Saúl, David era el más joven de todos los hijos de Jesse, de su papá. Aquí en español tiene otro nombre para el nombre del papá de David, de Isaí. David era jovencito, hermanos. Y cuando Jonatán conoció a David, Jonatán y Saúl, mientras que David estaba peleando contra Goliat, ellos estaban en la plena batalla. No estaban en ese momento, pero estaban en la plena batalla peleando contra los filisteos. Ahora oyeron de que David había vencido a Goliat. Entra David al palacio de Saúl y ahí es donde conoce a Jonatán, a David. Cuando lo ve entrando para hablar con su padre Saúl, lo ve que tenía en su mano, David tenía la cabeza de Goliat. ¿Se pueden imaginar un muchacho de 12, 13 años de edad, flaquillo, chiquillo que quizás no ficha para los ojos de la gente? Caminando con una cabeza, hermanos, quizás era algo, me imagino la cabeza de Goliat, no era como la cabeza de nosotros, era una cabezota, hermanos. Y este muchacho, con toda confianza, caminó hacia la presencia de Saúl, el padre de Jonatán. Esto conmovió el corazón de Jonatán, hermanos. Cuando vio que la unción de Dios estaba sobre David,
Fíjate que Jonatán se pudo ver puesto como su padre Saúl. Saúl, después de que porque cuando empezó a ver el favor de Dios sobre David, Saúl empezó a tener celos contra David. Lo puede leer todo el capítulo 18. Porque el pueblo empezaba, las mujeres a cantar y cantaban. Decían, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Esto fomentó adentro del corazón de Saúl este celo, hermanos. Eso pudo haber pasado con la vida de Jonatán cuando vio a David. Le pudo haber movido celos, pero no le sucedió así. Sino que él entendió de que en este muchacho David estaba el propósito de Dios. Y se unió a ese propósito de Dios. Dice que Jonatán reconoció la unción de Dios en David porque lo vio por medio de la evidencia que tenía en la cabeza de Goliat. Su alma se unió con David para cumplir el propósito de Dios en la vida de David, hermanos. Jonatán entendió de que Dios iba a usar a ese muchacho en maneras grandes. Se humilló y se propuso a deshacer su reino para dejar el lugar para David. Jonatán era más mayor que David. Él lo amó como su hermano menor, hermanos. Por eso yo sé, hermanos, de que no fue una relación inapropiada, hermanos. Porque por empezar, vemos la vida de David. David, nosotros conocemos por medio de la palabra de su vida, de los libros del Antiguo Testamento, de que David llegó a tener lo que conocemos nosotros hasta 8 esposas, más todavía las concubinas que tenía. En ningún lugar vemos que David estaba confuso de su género. En todo lugar vemos que en realidad David amaba tanto a las mujeres que eso mismo lo causaba que tropezara a él en su caminar con Dios, hermanos. Y lo que vemos nosotros en la vida de Jonatán y David, de que Jonatán decidió él de tomar un lugar como mentor sobre David. Lo amó, vio algo en él, hermanos, y no solamente eso. Dice la palabra que Jonatán y David hicieron un pacto. Fíjate lo que dice el versículo 2. Dice, y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver de su padre. Y luego te dice, hicieron pacto Jonatán y David, porque en él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada y su arco y su talabarte. Mira, hermanos, el momento que Saúl recibió a David en su casa, en ese momento David entró en un colegio, hermanos, especial. En un colegio, en cómo dirigirse, en cómo ser el rey sobre Israel. Y su maestro no era Saúl, su maestro de David era Jonatán. Dios prepara todo a su medio, hermanos, para que se cumpla el propósito de la persona, el siervo o la sierva que somos nosotros. Él acomoda a la gente en nuestras vidas, hermanos. Él acomoda a los mentores que necesitamos. Esto es bíblico, hermanos, de discipular unos